Y es que... Ujú. Mm. Bienvenidos todos, este, estudiantes, colegas, a esta conferencia plenaria que nos impartirá el doctor Michael Curiel Piedrahita dentro del marco de la reunión nacional de física, 28ª reunión nacional de física y matemáticas. Eh, bueno, quisiera dar una pequeña semblanza del doctor Michael. El doctor Michael es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara desde el 2018. Su línea de investigación está enfocada en la simulación de celdas solares basadas en películas delgadas, así como las nanoestructuradas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, desde 1918 y se graduó en nuestra escuela en el año de 2016, recibiendo la mención honorífica en su examen de doctorado, así como el premio de la mejor tesis de doctorado en abril no, en el mismo año. Y realizó un postdoctorado desde 2016 hasta 2018 en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, sí, con el profesor Javier Mateo. Sí, posee más de 70 artículos publicados en revistas de alto impacto, internacionales de alto impacto, y más de 1.500 citas externas. Según Scopus, con un H de 25, sí, ha sido referee de más de 50 revistas internacionales, ha graduado 2 estudiantes de licenciatura, 7 de maestría en temas de simulación de celdas solares, y en la actualidad cuenta con estudiantes de maestría y de doctorado desarrollando sus temas de tesis en este tópico. Y ha sido invitado a presentar conferencias plenarias en congresos internacionales. Ha impartido talleres de modulación de celdas solares en congresos internacionales y ha sido evaluador de proyectos extranjeros. Ha organizado congresos igualmente nacionales y extranjeros y su labor en la investigación ha sido premiada por la Academia de Ciencias de Cuba y por el Politécnico. Ha sido responsable técnico de 2 proyectos enfocados a temas de simulación de celdas solares con financiamiento de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Educación Pública. Se desempeña como editor asociado a las revistas internacionales Nanomaterials y General Chemistry. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro compañero Michael. Muchas gracias. Sí, título de la plática es Thin Film and Nanostructured Solar Cell Simulation. Adelante, Michael. Muchas gracias, doctor. ¿Sí me escuchan? Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí en esta tarde ya con ustedes. Primero, antes que todo, quisiera agradecer primeramente lo que sería el comité organizador, en particular a la doctora María Luz de Japón por hacerme esta pues atenta invitación a estar aquí formando parte con ustedes. Es un placer para mí estar ya después de 7 años, porque pues terminé el doctorado en el 2016 aquí justo en la FEM. Y han sido 7 años que prácticamente caminaba por los pasillos y decía, wow, ya casi no me acuerdo de muchas cosas por acá, ¿no? Pero sí es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo, poder compartir pues parte de la investigación que se ha realizado en este tema de celdas solares, fundamentalmente enfocado hacia el tema de la simulación de celdas solares. Bueno, como pueden ver, el título de la charla de hoy está enfocado al tema de la simulación de celdas solares de películas delgadas y nanoestructuradas. Vamos a estar viendo de un panorama general cómo es que se hace esto, la importancia de temas de simulación que luego a veces es menospreciado en ciertos ámbitos, sobre todo en ámbitos experimental donde se busca un dispositivo, procesarlo y a veces cuando se vienen con trabajos teóricos, pues tienden a mirarte un poquito así de que bueno, pero pues es solamente unos resultados teóricos, ¿no? Aquí vamos a ver la importancia de este tipo de estudios.
A manera de resumen, en esta plática primeramente vamos a ver cómo funciona una celda solar, los tipos de generaciones que existen, la importancia dentro del trabajo de la simulación. Incluso ya hablando dentro del trabajo de simulación, vamos a enfocarnos en uno que otro material, por ejemplo, como la guesterita, sulfuro selenuro, antimonio, así como propuestas que son más recientes relacionadas con el uso de nanoestructuras como pozos cuánticos en este tipo de celdas solares. Si partimos haciéndolo de la manera más simple posible, hay que tener en cuenta que una celda solar consiste en una unión PN de dos semiconductores, uno tipo P y uno tipo N. Para entender esto hay que tener en cuenta que el semiconductor es aquel que se caracteriza por un ancho de banda prohibida, un ancho de zona prohibida intermedio entre el que existe en el caso de los aislantes, mientras que en el caso de los metales pues conocemos que no existe tal estrecho como tal en los metales. Cuando se tiene la transición de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, se deja un espacio disponible. Este espacio, en realidad, la ausencia de ese electrón puede ser ocupado por otro electrón de la misma banda. Por lo tanto, ante presencia de un campo eléctrico, podríamos tener movimiento de electrones, lo cual implica una corriente eléctrica. Ahora, si tenemos en cuenta el movimiento de n-1 electrón en la banda de valencia, matemáticamente sería más fácil entender esto a partir del movimiento de un simple hueco. De ahí entonces que aparece la necesidad de introducir en el campo de los semiconductores los huecos, y por eso se habla de conductividad tanto por electrones como de huecos, porque ambos juegan un papel fundamental en los semiconductores. En el caso, para entender esto mejor, se puede entender la conductividad tipo P o tipo N si recurrimos al silicio, por ejemplo, cuando se dopa con átomos de fósforo. En el caso del silicio se encuentra en el grupo 4 de la tabla periódica, por lo tanto, si se dopa con fósforo, el fósforo al reemplazar los átomos de silicio, él logra enlazar a los 4 restantes de silicio, pero le va a sobrar un electrón que está débilmente enlazado con el mismo. De ahí que la energía que tiene es una energía que prácticamente a temperatura ambiente, aproximadamente 26 voltios, es posible tener este electrón libre. Por lo tanto, un semiconductor intrínseco sin dopar, donde tenemos la misma cantidad de electrones que de huecos, por cada átomo impureza, en este caso de fósforo, estaríamos descompensando lo que sería esa igual concentración de portadores, favoreciendo un tipo de estos. En particular sería el caso de los electrones, en el caso del silicio dopado con fósforo, y de ahí se habla de que predomina una carga negativa y por lo tanto se habla de un semiconductor tipo N. En cambio, cuando se tiene el silicio y se dopa con boro, el boro al encontrarse en el grupo 3 de la tabla periódica necesitaría otro electrón para completar el enlace. Entonces esto hace que se tenga un enlace incompleto, que a efectos prácticos es como cuando se tiene el semiconductor intrínseco donde un electrón pasó a la banda de conducción dejando ese espacio disponible. En este caso, entonces, estamos descompensando lo que sería ese semiconductor hacia la presencia de una mayor carga positiva que de negativa. De ahí entonces se habla de un semiconductor tipo P. Cuando se unen estos dos semiconductores, que es la idea básica del funcionamiento de los diodos, ocurre primeramente un proceso de difusión. Un proceso de difusión que, a diferencia del proceso de difusión tal cual conocemos de física, aquí los electrones y los huecos al difundir dejan centros ionizados. Esos centros ionizados resultan en la presencia de un campo eléctrico que va a encargarse de separar esas cargas. De ahí entonces, cuando tenemos la presencia de luz, ese fotón que es absorbido, ese fotón ayuda a generar un par electrón hueco, el cual es separado por la presencia del campo eléctrico que ocurre en esa unión, y por eso se le llama efecto fotovoltaico. Foto porque la luz incidente va a generar una respuesta en voltaje, lo cual al cerrar el circuito, por la propia ley de Ohm que conocemos, podemos tener una respuesta de corriente. Y gracias a eso, si tenemos voltaje y corriente, podemos extraer una potencia de este dispositivo, más si hablamos de una respuesta en el cuarto cuadrante. Este es de modo muy rápido, a modo de simplificar el funcionamiento de una celda solar. Lógicamente, pues es un tema mucho más profundo, a detalle.
Las diferentes generaciones, posiblemente muchos de ustedes estén familiarizados con la primera generación de celdas solares basadas en silicios monocristalino, policristalino. Por lo general, estas son las que vemos más comúnmente. Esta es una tecnología bien establecida. Eficiencias experimentales a nivel de laboratorio han llegado a valores cercanos al 25%. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Entonces, son cosas muy difíciles en parte de competir por lo mismo. Sin embargo, este tipo de tecnologías todavía sigue siendo algo costosa, lo cual implica de que tengamos celdas solares del orden de los 300 micrómetros. Y pudiera parecer que esto es poco, pero créanme que cuando se compara con celdas solares de la segunda generación de películas delgadas, es un espesor muy grande. Y esto se debe a que el material silicio es un buen material semiconductor en las aplicaciones tradicionales que tenemos, pero desde el punto de vista optoelectrónico, el material silicio no es el mejor. De ahí que, y esto se debe fundamentalmente a que este material al presentar transiciones indirectas es necesario no solo la intervención de un fotón para la absorción, sino también la intervención de un fonón. Esto hace menos probable esa transición y por lo tanto se requiere de más espesor para lograr el mismo resultado de absorción. Y esto se traduce en espesores de 300 micras. Teniendo en cuenta esto es que aparece la segunda generación de celdas solares. La segunda generación trata de resolver estos problemas concernientes fundamentalmente en los costos de producción, en tener materiales que sean mejores absorbedores que en comparación con el tradicional de silicio. Y así es que emergen tecnologías como el telúrido de cadmio, la SiC, questerita, perovskita, entre otras. Por lo general, estas tecnologías, las que están más madura, como es el caso de teluro de cadmio, SiC, ya han alcanzado eficiencias por encima del 20%. Hay otras que todavía en parte sigue siendo un reto o son tecnologías emergentes, como el caso de la questerita, sulfuro selenuro de antimonio, que vamos a tratar aquí en este caso. Y una de las ventajas que presenta la segunda generación, como les mencionaba, era los costos de producción que van a ser menores en comparación con la de la primera generación. Hay que tener en cuenta que para aplicaciones terrestres interesa no solamente la eficiencia de las celdas, sino que también es importante los costos de producción, por lo tanto, pues se tiene una relación eficiencia-costo. En este caso, las celdas solares de segunda generación logran mejorar esto. Ahora, aún así, si tenemos en cuenta las ventajas que tienen las celdas de primera y segunda generación, vamos a encontrar algo que en principio es inevitable. Primeramente, el mismo fenómeno de absorción tiene lugar si el fotón tiene una energía mayor o igual al bandgap del material. Si esa energía, el fotón tiene una energía menor, pues simplemente el material es transparente, ese fotón no logra ser absorbido. En función del bandgap que tenga el material, se pueden tener pérdidas cercanas al 20%, pérdidas que pueden ser mayores o incluso menores. A lo mejor podría pensarse, bueno, pues entonces utilicemos un material semiconductor que sea lo más próximo a un material metálico porque va a absorber la mayor cantidad de fotones. Sí, pero por otra parte el voltaje de la celda viene dado por el bandgap. Entonces tener un material semiconductor absorbente que tenga el menor bandgap, pues sí, vamos a tener una respuesta de corriente grande, pero al mismo tiempo una respuesta de corriente de voltaje pequeña y esto pues para nada nos ayuda. Por otra parte, hay un fenómeno importante que sería el de termalización. ¿Qué significa esto? Todo fotón que es absorbido generando un par electrón hueco con energía en exceso respecto al mínimo, al tope inferior, al mínimo inferior de la banda de conducción y al tope superior de la banda de valencia, ese exceso de energía se cede a la red en forma de calor. Entonces, ahí hay que jugar con esta parte porque hay que tener en cuenta que es una pérdida importante. Recordemos que todas estas pérdidas, en principio, van a contribuir a tener un dispositivo menos eficiente. Y hay otras pérdidas que pueden aparecer en función de qué tan buen o no tenemos el material, como pérdidas de recombinación. Por ejemplo, podríamos, si tenemos materiales con defectos, vamos a tener recombinación, se le llama de tipo no radiactiva por presencia de defectos dentro del propio material. Y aunque tengamos materiales con las mejores estructuras cristalinas, hay un tipo de recombinación que es inevitable y es la recombinación banda a banda característica de cualquier semiconductor en el caso de transiciones directas. Y cuando no hay transiciones directas, podríamos tener recombinación de tipo Auger, que son mecanismos que digamos que son los que ponen el límite de qué es lo máximo que podemos esperar en este tipo
de dispositivos. Y hay otras pérdidas que se pueden tener incluso por contacto, por la unión. La tercera generación de celdas solares trata de resolver estos problemas en parte. Como pueden ver, tenemos pérdida de fotones, tenemos por otra parte pérdidas por termalización. Entonces, en la tercera generación se propone, obviamente es un campo bastante amplio, pero a modo de resumir, si se utiliza, por ejemplo, nanopartículas, estas nanopartículas, mediante el control de su tamaño, es posible controlar las transiciones que tienen lugar en las mismas. A partir de este control podríamos reducir el efecto de termalización que ocurre en este tipo de celdas. Y al mismo tiempo podríamos controlar para que ese tamaño proporcione la absorción óptima que estamos buscando para el mejor desempeño del dispositivo. Gracias a esto, de hecho, es que se logra romper la eficiencia esperada a partir del límite de Choquy-Quezier, que es el límite esperado para una unión simple cuando se tiene un material tipo P y 1N en la celda solar. El uso de nanoestructuras, posiblemente, bueno, más bien, el uso de nanoestructuras es un hecho que permite, o al menos teóricamente, el esperar eficiencias por encima de ese valor del 30%. Vean que en principio la tercera generación de celdas solares es una generación que promete, por una parte, mayores eficiencias y por otra parte, reducir los costos al menos que sean de lo más barato de la primera generación. Esto todavía sigue siendo un reto, ¿ok? Esto todavía, la tercera generación es una generación que está siendo estudio, pero vean la ventaja, la segunda generación de por sí ha permitido reducir el costo de watt pico por debajo de los 50 centavos de dólar. En principio, la tercera generación debería mejorarlo a cerca de los 20 centavos el watt dólar. Claro, esto todavía es un reto, ¿no? No se tiene. Es un hecho para la segunda generación, pero como ven ustedes aquí, pero la tercera generación todavía. Aunque vemos que mientras la primera y segunda generación no son capaces de obtener un comportamiento por encima del que se debe esperar en la simple unión, mediante el uso de estrategias más avanzadas, se podría burlar este primer límite que tenemos. Claro, lógicamente no se puede burlar el límite termodinámico posterior que tendríamos, ¿no? Pero bueno, mientras tanto se está trabajando en este tipo de propuestas. A fin de entender lo que viene posterior, se representa en el caso de las películas delgadas cuál es la configuración del dispositivo. En el caso de celdas solares como la Questerita CZTS, la SIX, se tiene la configuración sustrato donde partiendo de un sustrato frecuentemente de vidrio se deposita molibdeno sobre el absorbedor, seguido de la película sulfuro de cambio, óxido de zinc y posteriormente el hito o el azo, en dependencia de cuál se esté escogiendo. Para otras configuraciones como el teluro de cadmio, sulfuro selenuro de antimonio, es práctico hacerlo en estructura superestrato. Lógicamente esto tiene sus compromisos experimentales porque una configuración es mejor que otra cuando se usa un material, ¿sí? ¿Por qué es importante la simulación en todo esto? Cuando vamos a un laboratorio, todos queremos tener celdas solares eficientes. Todos queremos el mejor dispositivo. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos la simulación? Lo primero es obtener una celda solar experimental, obtener un buen dispositivo. A veces podemos encontrarnos con ciertos retos de reproducibilidad o incluso obteniendo ya la reproducibilidad, debemos entender ¿qué es lo que estamos obteniendo realmente en ese dispositivo? La respuesta es, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué necesitamos para seguir? ¿Es posible una posterior mejoría? ¿Es posible decir qué es lo que explica que podamos dar este paso de avance? Y siguiente, ¿es posible mejorar aún más este dispositivo? Esas preguntas a veces es algo difícil responder desde el punto de vista experimental. Y luego, la teoría nos ayuda a entender mejor, sobre todo, los mecanismos físicos que gobiernan el dispositivo. Si sabemos cuáles son las limitantes o lo que está explicando el por qué la celda solar tiene un comportamiento específico, entonces ya tendríamos la causa, el por qué, para atacar y por lo tanto mejorar posteriormente o ver si es factible el mejorar el dispositivo posteriormente.
De ahí que eso es importante. No solamente se trata de obtener una celda, vean, la mejoré y ya, sino bueno, ¿y por qué la mejoraste? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Por qué no la puedes mejorar? ¿Qué está fallando? Si teóricamente logramos explicar esto, podemos dar un paso de avance, ver cómo mejoramos el problema que estamos teniendo. Entonces, lo primero que permite la cuestión de la simulación es obtener un mejor entendimiento de los mecanismos que gobiernan el dispositivo. La celda solar es un dispositivo bastante complejo, pero al mismo tiempo se puede entender a partir de la física de semiconductores y toda el que es, a fin de cuentas, física de semiconductores es un resumen de mucha de la física que hemos visto en la carrera, estadística, obviamente electromagnetismo, cuántica, etcétera, etcétera. A partir de esto podríamos entender este dispositivo. Entonces, si entendemos esos mecanismos de transporte, podríamos entender qué es lo que está pasando con nuestra celda. Para esto es importante establecer un modelo apropiado. Luego, cuando se hace simulación de celdas solares, hay quienes critican, bueno, pero pues tu dispositivo tiene una eficiencia muy alta. Entonces, para tener una buena eficiencia, una eficiencia, digamos, más realista, es importante tener un buen modelo de punto de partida y para tener un buen modelo resulta importante compararlo con la información experimental disponible. Aunque no es que esté mal obtener un dispositivo con la mejor eficiencia, porque incluso en el caso del silicio hay que tener en cuenta que por lo general nos guiamos y decimos, bueno, el 28% es la máxima eficiencia esperada en celdas de silicio. ¿Y quién te da ese 28%? Pues el límite teórico donde te dice, en este caso, que la presencia de defecto es despreciable, presencia de otros factores despreciables y vas al límite y a partir de esto decimos, ok, esto es lo máximo que podemos esperar. Entonces, en ese sentido, ese tipo de predicción no es que sea mala. Claro, cuando vamos empezando un laboratorio procesando celdas, no queremos ver ese 28, queremos entender por qué nuestra celda posiblemente sea del 5, 6, 7%, lo cual para eso necesitamos el modelo adecuado que logre explicar lo que se tiene experimentalmente. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta los parámetros experimentales apropiados. Tenemos que hacer mayor uso de la parte experimental. Entiéndase por esto lo que reporta la literatura en cada una de las películas, incluso en concentraciones de defectos, las propiedades de cada uno de los materiales. Toda esta información tiene que ser recabada del experimento para poder, y obviamente que sea un experimento del mismo que está haciendo la celda solar, porque luego las propiedades pueden variar entre el procesamiento de una película por un laboratorio y la misma película o el mismo material procesado en otro laboratorio. Entonces, pues hay que tener cuidado a la hora de hacer esta simulación. Una de las ventajas que tiene la simulación también es que si nos llevamos al laboratorio para estudiar el comportamiento de un dispositivo, luego esto implica la fabricación de varios dispositivos, el gasto de material, el empleo de tiempo y la simulación aquí nos ofrece una vía un poco más rápida de poder entender. Lógicamente, esto es posible si tenemos previamente un buen modelo. A partir de un buen modelo, lo que estamos obteniendo experimentalmente, podríamos ver qué es lo que sigue o cómo pudiéramos mejorar nuestro dispositivo. Entonces, de aquí tenemos que la simulación, a modo de resumen, partiría primeramente de establecer un modelo apropiado, el cual sea capaz de reproducir la mayor información experimental. Esta información experimental, hablamos de eficiencia cuántica, hablamos de comportamiento de la curva JB, incluso hasta mucho más si se tiene. Luego, a veces, otro tipo de caracterizaciones son más difíciles de encontrar en la literatura, pero si se tuviera, por ejemplo, perfiles de capacitancia, voltaje, comportamiento JB con la temperatura, sería lo ideal para tener el panorama más completo. Pero como les digo, a veces esta información experimental no es tan disponible o desgraciadamente cuando son materiales más emergentes no lo tenemos a disposición en la literatura. Además del modelo es importante los parámetros a ser seleccionados como les mencionaba. Tenemos que buscar, lo ideal es, y se ha dado el caso, por ejemplo, en el caso de la questerita, los reportes, los mejores reportes que han existido en su momento, que han sido dados por la IBM, ellos han hecho caracterizaciones del propio material, del propio dispositivo y han dado estas propiedades. Y gracias a eso ha sido una delicia agarrar esos parámetros, ponerlos y reproducir más tranquilamente ese dispositivo.
En cambio, ya cuando nos alejamos un poco de esto, pasamos un poco más de trabajo porque hay ciertos parámetros que no tenemos la característica exacta de cuánto vale. Entonces, esto dificulta un poco más la simulación. ¿Cómo hacer la simulación? La simulación se puede hacer a través de un método numérico o incluso un método analítico. En el caso de los métodos analíticos, pues hay que tener en cuenta que por una parte tienen cierto rango de validez. Ahora, muchas veces cuando hablamos de métodos analíticos nos permiten entender mejor la física del dispositivo, porque a veces entramos a entender un poco la parte numérica y más cuando entramos en ciertos software que empiezan a convertirse para nosotros como en una caja negra y desconocemos qué está sucediendo. Entonces hay que tener cuidado luego el tipo de simulación que se está haciendo. Ambas son válidas. En la literatura van a encontrar que este tipo de las celdas solares en general se pueden estudiar a partir ya sea de modelos numéricos o aproximaciones numéricas o aproximaciones analíticas. Y si es posible entonces tener el modelo apropiado, explicar la parte experimental, ahí viene la otra parte que nos interesa, es encontrar las rutas para mejorar este dispositivo. Si tenemos el problema, la siguiente pregunta es, ok, ¿qué tan fácil es mejorar este problema experimentalmente? Luego hay un reto que no es tan sencillo, por ejemplo, sobre todo cuando se habla de densidades de defecto. Esto experimentalmente es un gran reto, no es tan sencillo como que mueve la temperatura, cambia las condiciones de recocido. No, no es tan así, ¿no? Es decir, posiblemente esto también tiene que ver con incluso hasta técnicas de depósito y a veces materiales que no se prestan para eso. En el caso de la questerita, por ejemplo, cuando se tiene cobre, zinc, estaño, azufre, el cobre y el zinc son elementos que tienen un radio atómico muy similar y esto hace que ocurra un defecto de tipo antisitio donde el cobre sustituye al zinc y viceversa y este es un dolor de cabeza luego en el procesamiento experimental de este tipo de material y esto repercute en el dispositivo con un menor voltaje de circuito abierto y por lo tanto eficiencia. Cuando se hace la simulación hay que tener en cuenta a qué se está apuntando. Hay que tener en cuenta que el límite radiativo es donde podemos llegar en caso extremo. Extremo, vean que significa considerar despreciable todo lo restante. Ahí no hay efectos de absorciones parásitas ni de resistencia. Tenemos perfección cristalina, tenemos lo que sería un acople reticular, lógicamente perfecto para que no existan defectos de intercara entre materiales. Tendríamos lo que sería un alineamiento de banda perfecto para el transporte electrónico. Esto, si lo vemos así, es muy ideal, muy bonito. Y pues desde el punto de vista experimental vemos eso y digo, bueno, pues eso no me interesa mucho porque así nunca voy a obtener la celda. Sí, es verdad, pero tengan en cuenta que este tipo de estudio es el mismo estudio de Chokshi-Coezier. Y gracias a Chokshi-Coezier vemos un material subangado y decimos, lo máximo que podemos esperar de este material es el 28%, por lo tanto es un material potencial para aplicarlo en la fotovoltaica y gracias a eso le hacemos una buena introducción del paper. Gracias a este tipo de estudio inicial. Sin ese tipo de estudios, pues no sabríamos con ese material a cuánta eficiencia podríamos aspirar. Entonces, es verdad que para fines de laboratorio no es muy práctico estas aproximaciones, pero para ver qué tanto podremos aspirar y qué tanto vale la pena llevarlo al laboratorio, en eso sí. Incluso a la hora de escribir la introducción del artículo. Para eso sí es importante. Condiciones más reales es la presencia de defectos. Por lo general, este tipo de presencia de defectos se trata a partir de la teoría de lo que sería de... me queda así en blanco de repente. Ay, no es Chokshi-Coezier, es la teoría donde se tiene en campo de los semiconductores el defecto, cómo interactúa con los electrones, con los huecos, y a partir de esto se saca la estadística. Y gracias a eso es posible determinar el impacto de cada uno de los defectos en el dispositivo. Entonces, en ese sentido, esto se puede incluso hasta sobreestimar. Y cuando hablo de sobreestimación, por ejemplo, los defectos más problemáticos son aquellos que se encuentran a la mitad del bandgap del material. Esos defectos van a hacer que se capturen electrones
y huecos, y la reemisión de estos portadores va a ser una probabilidad pequeña que los mismos regresen a la banda. Por lo tanto, de esta manera vamos a tener las mayores pérdidas. Considerando esto es posible, esto implica, como ven ustedes, una mayor tasa de recombinación, y es posible de esta manera entender bajo los peores escenarios cómo se comportaría el dispositivo. Y esto es válido a la hora de hacer la simulación para entender hacia dónde vamos. De hecho, era esto lo que estaba pensando. Choquy-Rijol es la teoría que explica este comportamiento. Bueno, partiendo de la simulación, necesitamos tener en cuenta que una celda solar es un compromiso entre dos mecanismos. Absorción, que sería la luz, llega, esos fotones son absorbidos, generan par electrón hueco separado, dos cargas separadas, más o menos, pues es un voltaje, en otras palabras. Pero el proceso inverso también existe en el dispositivo. Y el proceso inverso es ese electrón con ese hueco vuelve, es decir, tanto el electrón, más bien el electrón es una partícula, en este caso excitada, tiende a desexcitarse como conocemos a partir de cuántica, y esa desexcitación transcurre a partir de diferentes mecanismos. Puede ser mediante la emisión de un fotón, que es lo que se le conoce como la recombinación radiativa, o puede esa energía incluso ser absorbida por la red, porque esa transición ocurre mediante un defecto, como es en el caso de Choquy-Rijol, lo que estaba explicando anteriormente, o incluso ser por un mecanismo Auger donde esa partícula regresa y ese exceso de energía es cedido a otro electrón, a otro hueco, el cual se calentaría. Estos son los tres mecanismos básicos que ocurren en los semiconductores a la hora de entender este dispositivo. Entonces, tenemos la competencia entre estos dos, absorción y recombinación. Lo que se busca en la celda solar, que exista una mayor tasa de absorción para que entonces tengamos un buen dispositivo. Si fuera, por ejemplo, una aplicación de un láser semiconductor, se buscaría en este caso que la recombinación radiativa tuviera un mayor peso, entre otras cosas, para poder tener entonces la emisión de fotones. La simulación se basa partiendo de ecuaciones típicas de los semiconductores. En este caso, vean que son ecuaciones que conocemos incluso en cualquier curso de electromagnetismo básico, para no hablar de electrodinámica. La primera es la ecuación de Poisson, donde tenemos la presencia de un campo eléctrico debido a las cargas presentes, cargas que pueden ser dadas por los átomos aceptores o donores ionizados, por las cargas libres, concentración de huecos, electrones, incluso hasta podríamos tener los propios defectos que tengan cargas. En este caso, todo eso entra dentro de esta ecuación. Y la segunda son ecuaciones de transporte. Ecuación de transporte en estado estacionario donde no tenemos dependencia con el tiempo. Ecuaciones similares de esta la hemos visto en electromagnetismo, donde pues tenemos en este caso fuentes, sumideros. En este caso, hablando de las fuentes, pues sería la generación de portadores a partir de la absorción de luz y la pérdida de los mismos mediante la recombinación, como podemos ver aquí. La tasa o el equilibrio que hay entre estos dos, digamos, la descompensación, va a ser producto a uno de los dos fenómenos o a los dos fenómenos que pueden ocurrir en los semiconductores. El primero es un fenómeno de arrastre, conocido como corriente de deriva. En este caso es porque tenemos la aplicación de un campo eléctrico y va a ocurrir lo que sería una corriente de arrastre, o incluso podríamos tener un gradiente de difusión. Esto lo estamos viendo a lo largo de una dirección, ¿ok? Lógicamente se puede extender a las tres direcciones. Y en este caso tenemos la corriente de difusión donde conocemos de física que la difusión ocurre producto de un gradiente de concentración. Estas ecuaciones pueden ser resueltas con las condiciones de frontera, que es cómo interactúan estos portadores en lo que sería en los contactos. Estas ecuaciones pueden ser resueltas de manera numérica o pueden proponerse lo que sería aproximaciones analíticas, y en eso va a consistir la propuesta de la simulación, ya sea por una parte o por la otra. En el caso, por ejemplo, de simulaciones numéricas, tenemos un software que es disponible, es libre, que se llama SCAPS, que es comúnmente utilizado por la comunidad fotovoltaica para entender este tipo de comportamiento, por lo general de celdas solares de películas delgadas. En el caso de simulaciones analíticas, pues hay que tener en cuenta cuáles son las aproximaciones. Por lo general es una unión PN abrupta. Hay una serie de consideraciones que se ven en cursos típicos de semiconductores.
El hecho es que si se emplea una solución analítica, se llega a una ecuación de una doble exponencial que refleja el comportamiento de este dispositivo. Por lo general, la primera exponencial hace referencia a mecanismos que pueden ser de tipo difusión, pueden ser mecanismos radiativos o incluso escape termiónico. La segunda componente hace referencia por lo general al rol de defectos de volumen, defectos de intercala o incluso mecanismos de tunelaje que pueden ocurrir en la unión, favorecido por la presencia de estos defectos. Este es el modo de resumen, lo que sería en un modelo analítico, prácticamente se parte de esta ecuación. Se propone el cálculo de las posibles contribuciones de cada uno de estos mecanismos de transporte. La densidad de corriente bajo iluminación se calcula a partir de la eficiencia cuántica. Téngase en cuenta que esta eficiencia cuántica es una eficiencia por lo general que se mide a nivel laboratorio. Entonces, si se logra reproducir este comportamiento, vamos a tener una densidad de corriente bajo iluminación cercana y por ahí entonces vamos a poder tener un buen punto de partida para calibrar nuestro modelo. Bueno, apliquemos esto a la parte de la questerita. La questerita es un material que desde hace un tiempo ha estado recibiendo un interés por parte de la comunidad científica, presenta ciertas características interesantes, como que está formada por elementos que presentan baja toxicidad, abundante en la naturaleza. El band gap de este material puede ser controlado entre 1 y 1.5 electronvoltios. Ese está por lo general en el rango del óptimo esperado para el mejor comportamiento según Choquy-Coezier, y por otra parte presenta una conductividad tipo P, que esto luego se busca sobre todo en celdas solares de películas de Gaia, que si es tipo P, los electrones serían portadores minoritarios. Por lo general la longitud de difusión de los portadores minoritarios es mayor y por lo tanto tenemos electrones que pueden ser recolectados más fácilmente. Ahora, en el caso de la questerita en su momento, haciendo un poco de resumen de cómo se ha aplicado toda esta parte de los modelos, en su momento tenía una eficiencia de 12.6%, ahora anda en el 13%, no es que sea mucha la diferencia. Y pues se hizo necesario entender qué estaba sucediendo. La questerita es un material un poco problemático en cuanto a la formación de fases secundarias, son 4 elementos, esto podría complicar un poco el asunto. Por otra parte, se tienen defectos tanto de volumen de material como de intercara, porque tenemos la questerita con el sulfuro de cadmio, dos materiales que tienen distintas estructuras cristalinas, distintas constantes de Re. Entonces, hacer este embone pues va a ser entonces que ocurra una presencia, esto favorece a la formación de defectos en la intercara entre los dos materiales, y por eso vamos a ver otra cosa que es los defectos de intercara que aumentan la probabilidad de recombinación. Además de eso, el alineamiento de bandas. Vamos a ver que en el caso, por ejemplo, la questerita con selenio, el spy este que se obtiene aquí favorece de cierta manera las propiedades. Si no es un spy alto, pues los electrones pueden brincar de manera termiónica más fácil. Ahora, si es un cliff, aquí lo que pasa es que los huecos de esta banda de valencia pueden recombinar más fácilmente con los electrones de aquí de esta banda de conducción. De hecho, este estrecho, pueden ver ustedes energéticamente que es menor que el estrecho de zona prohibida de la questerita y del propio material buffer utilizado. Esto, en otras palabras, cuando se lleva a la simulación, se demuestra que este tipo de estructura es un problema. Y de esa manera se explica mediante la parte de la física. Entonces, para partir a la simulación, hay que tener en cuenta qué mecanismos vamos a ver. Si uno agarra un libro de celdas solares de silicio, por lo general va a haber mecanismos de transporte de difusión y luego le agregan la presencia de defectos y a partir de ahí se explica todo. Ya cuando acudimos a heterouniones, esto se complica bastante. Heterouniones porque tenemos el silicio, recordemos que el tipo P y tipo N es el mismo silicio, ¿sí? Aquí estamos hablando de dos materiales de distintas naturalezas, la questerita, por ejemplo, y el sulfuro de cadmio. Al unir esto, pueden ocurrir varios transportes y no van a encontrar un libro tal cual que te diga, este es el método para heterouniones. Pues cada heterounión cambia de una a la otra. Entonces, esto por lo general es un reto. Se puede tener desde mecanismos tradicionales como difusión, donde tenemos una mayor concentración en un punto, una menor, y por lo tanto pues se tiene un gradiente de concentración, una difusión, e incluso un escape termiónico donde los portadores, recordemos que no están a 0 Kelvin, tienen temperatura, estos pueden pues
difundir de esta manera sin necesidad de llamarle una difusión. Tenemos pérdidas no radiactivas producto a los defectos, como ven en el 3, este portador puede llegar a estas líneas, son lo que representarían los defectos. Y si llega el 3 y aquí por otra parte se encuentra con un hueco, recombina. Pero por otra parte tenemos una contribución o pudiéramos tener una contribución de un tunelaje asistido por trampa. ¿Cuál es este tunelaje asistido por trampa? Pues vean ustedes, pues este hueco que está aquí tiene lo que sería un potencial que vencer. Pero ese potencial, y al tener estados del otro lado por efecto de tunelaje, un efecto que conocemos de la mecánica cuántica, él puede pasar a esos estados y luego perder energía hasta llegar a encontrarse con ese otro electrón y recombina. Esto se le llama en la literatura un proceso de recombinación asistido por tunelaje. En realidad tenemos la recombinación tradicional, pero el proceso de tunelaje empieza a ayudar. Claro, el proceso de tunelaje aquí hay que tener en cuenta que es producido por la presencia del campo eléctrico, entonces por ahí podríamos concluir que si tenemos una menor influencia del campo eléctrico, pues este efecto va a ser menor. Pero hay que tener en cuenta que la presencia de campo eléctrico es considerable en la mayoría de las uniones PN. En este caso es simple. Si tenemos en cuenta lo que sería el voltaje de una unión que anda cerca de 1 voltio y tenemos en cuenta la región de carga espacial que son de micrómetros, estamos hablando en este caso de que es un campo eléctrico del orden de 10 a la 6, ¿sí? Es un campo eléctrico bastante grande. También se consideran defectos de intercara o incluso las pérdidas tradicionales, que es el límite. Aunque ninguna de estas pudiera estar presente, en el caso más ideal vamos a tener las pérdidas tradicionales banda a banda, que es lo que nos dice hasta que es lo más lejos en eficiencia que podría llegar en el dispositivo. Bueno, un par que otra expresión analítica que se puede obtener ya trabajando con base en la física de los semiconductores. Y pues se partió en su momento para la questerita con azufre en 2 reportes de la literatura. En este caso fueron reportes del IBM, donde la mayoría de estas propiedades, hablando no solo de espesor, sino incluso hasta concentraciones de defectos, fueron dados por los propios autores. Gracias a eso prácticamente fue tener el modelo listo y a partir de ahí estudiar qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, no he mencionado, pero la mayoría de estos, en caso mío, que me dedico fundamentalmente a los modelos analíticos, esto lo hago en una simulación utilizando Wolfram Matemáticas, ¿sí? Seguramente ustedes conocen Wolfram Matemáticas, pues esto lo que se hace es un paquete con todas las ecuaciones, toda esta información, y se procede a determinar lo que está sucediendo. De la misma manera, en la questerita con selenio se pudo recopilar esta información de la literatura, gracias a este señor Lee, que también hizo una caracterización bastante completa y gracias a eso también lo publicó en una buena revista. Y vean los primeros resultados. En este caso, cuando se trabaja con un modelo analítico, a diferencia del modelo numérico, es posible tener la celda solar y separarla en 3 partes. La primera es la región de carga espacial, tal cual que conocemos, donde ocurre el efecto fotovoltaico. Pero hay otras regiones de la zona P y zona N donde no tenemos esa presencia de campo eléctrico que por lo general se le conoce como región cuasi neutral. Entonces, de esta manera, mediante un modelo analítico, es posible ver la contribución de cada una de las zonas. Cuando se habla de la zona N, zona P, pues se está haciendo referencia a las regiones cuasi neutrales, mientras que la depletion zone, que es la zona empobrecida, en este caso hace referencia a la zona con campo eléctrico tanto de la P como de la N. Si se hace ese cálculo y se considera que la contribución de los tres a la eficiencia cuántica, vean la data experimental, que es la negra, cómo la consuma de estos 3 logra reproducir bastante bien lo que sería la data experimental, tanto en la questerita con azufre como en la questerita con selenio. Desde luego, pues hay pequeñas diferencias, ¿no? ¿Qué es de esperar? Esto en su momento, de hecho, este trabajo, cuando se hizo, fue un trabajo, esto lo estoy exponiendo, es parte de lo que fueron los resultados míos en el momento del doctorado. Esto se publicó en lo que sería, como pueden ver, la revista Applied Physics Letters. Nadie había hecho esto hasta este momento. Hice la propuesta y de hecho es uno de los trabajos que ha recibido pues bastantes citas al respecto. Siguiente paso, pues se vio, bueno, cómo afecta cada uno de los mecanismos. Lógicamente la celda no tiene todos estos mecanismos. Pudiera uno tener
pudiera tener algunos que son más importantes que otros, pero mediante la simulación podemos concluir cuál es el mecanismo que puede tener a partir de esa data experimental un mayor aporte. Y vemos en esta parte cómo esa densidad de corriente de oscuridad es explicada, y esto coincide más con lo experimental, por ciertos mecanismos dados por defectos de volumen, defectos de intercala, más por mecanismos tradicionales como la radiativa, mecanismos tradicionales como difusión o incluso escape termiónico. Entonces, a partir de esto, la idea fue enfocarse más en el tema del rol de defectos de intercara, el rol de, por ejemplo, el tunelaje, el efecto de recombinación asistido por tunelaje, e incluso lo que sería el efecto no radiativo por defectos propios del volumen del material. Se hizo una comparación de, ok, consideremos que la celda solar está caracterizada por cada uno de estos mecanismos aparte. ¿Qué respuesta tendríamos en la celda? Bueno, si fuera el caso muy ideal como difusión, escape termiónico y radiativo, podemos ver que la eficiencia del dispositivo estaría por encima del 14%. O sí, 14%, como ven, 15, 16. Mientras que experimentalmente se tenía un 8, un 9. Por ahí podemos ver entonces que pues para nada explica lo que se tiene experimental. En cambio, cuando entramos en defectos, por ejemplo, en el caso de defectos de intercara, si la data experimental era 8.4, defecto de intercara nos daba un 10.4. Al introducir el mecanismo de tunelaje por sí mismo era 8.5 y ya esto se acercaba bastante. Y al final fue necesario considerar el defecto de intercara con el defecto propio de volumen asistido por tunelaje para tener el mejor comportamiento, y de esta manera se logró de cierta manera obtener lo que sería la densidad de corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, muy cercano a lo que se tiene experimentalmente. Y esto es para los dos, como pueden ver ustedes, para los dos tipos de celdas reportadas experimentalmente. De igual manera se hizo para la questerita con selenio. Y aquí la sorpresa es que, como pueden ver, si fuera solamente efecto intercara, la eficiencia sería el 21%. A diferencia de la questerita tradicional. Significa que en este caso los defectos intercara prácticamente son despreciables. Y esto está dado, entre otras cosas, vean, por, como les decía, la alineación de bandas. En el caso de la questerita con selenio tenemos una alineación de tipo Spike, que es más benévola con el dispositivo, mientras que en la questerita con azufre tenemos una alineación de tipo clip y es más problemática. Desde el punto de vista de la simulación, se pudo observar cómo esto agrega una componente importante de recombinación, es intercara, mientras que aquí prácticamente esa recombinación intercara la hay, pero pues tiene una contribución mucho menor, al punto de que lo que juega un rol fundamental es la recombinación por defectos de volumen, vean, pero aún así si se pone la contribución del tunelaje, esa eficiencia se logra acercar más a lo experimental. Es decir, no solamente es importante tener en cuenta la contribución de efectos de volumen, sino cómo estos efectos pueden incluso tomar un rol importante en mecanismos de tunelaje de esos portadores a la hora de perderse este tipo de... a la hora de obtenerse un dispositivo menos eficiente. Si se tiene la questerita y se hace el estudio solamente teniendo en cuenta el tiempo de vida de los portadores minoritarios, el tiempo de vida de portadores minoritarios está relacionado con la concentración de defectos y a su vez tiene relación con ese comportamiento del dispositivo. El solo hecho de variar el tiempo de vida de los portadores minoritarios a valores de microsegundos, en este caso microsegundos, pues es un valor decente en la literatura, tenidos en celdas, por ejemplo, de silicio. Vean que aún así la mejora de eficiencia no sería suficiente. Y esto una vez más resalta no solo la necesidad de enfocarse en los defectos de volumen, sino en las intercaras, como le comentaba anteriormente. Y sí, se obtiene una mejoría de cierta manera del VOC, se tiene una mejoría de la densidad de corriente, pero no es suficiente. Y esto puede ser entendido si consideramos la contribución de ambos mecanismos, el de tunelaje y el de recombinación intercara. Y la data experimental en esta región de aquí, vean cómo está fundamentalmente influenciado por el de tunelaje. Pero no obstante, si lográramos mejorarlo, inmediatamente nos encontramos con la recombinación de intercara. Entonces, estos son dos problemas fundamentales que tenemos en este tipo de celda de questerita
con azufre. Entonces, haciendo un estudio de panorama, se vio, bueno, moviéndole ligeramente algunas cosas va a ser posible llegar al 10.2%. Por otra parte, si consideráramos un material absorbedor prácticamente con una estructura cristalina perfecta, llegaríamos al 12.4%. Pero vean que incluso mejorando la resistencia en serie y en paralelo llegarían al 14.7%. La actualidad anda en 13%. ¿Cuál es el problema fundamental? Pues sigue siendo la presencia del sulfuro de cadmio como material buffer. Esa es la condicional fundamental en este tipo de dispositivos, que es lo que hace que no alcancemos el tan deseado 20%. Entonces, tenemos dos retos aquí. Uno son los defectos de volumen y los defectos de intercar. Y por mucho que mejoremos los de volumen, los de intercar están poniendo un paro aquí. En cambio, si esto lo vemos desde la questerita con selenio, vean solamente que solo al entrar en los defectos de volumen podemos llegar hasta el 18%. Experimentalmente no es que sea tan sencillo, pero al menos está diciendo, ok, aquí no le tienes que prestar tanta atención a los defectos de intercara, sino más bien a los defectos de volumen. En este caso, es posible un 18 y eso se puede entender por otra parte, como vemos aquí, esta es la máxima eficiencia obtenida fundamentalmente considerando el defecto, la contribución de tunelaje, mientras que el intercar está más lejano. Conforme vayamos haciendo ese material más perfecto cristalográficamente hablando, entonces que empezaría a tener un rol fundamental los defectos de intercara posterior. De esta manera, entonces, se puede concluir, y esto podría ser, de hecho, el por qué varios laboratorios se concentran más en estudiar la questerita con selenio que la questerita con azufre a la hora de hacer este tipo de celda solar. Incluso, mediante este mecanismo de tunelaje, fue interesante explicar un comportamiento que se tenía en el laboratorio con que estábamos colaborando en ese momento. Se observó lo siguiente: si teníamos un CDS más fino y más resistivo, resultaba ser que la eficiencia del dispositivo mejoraba. Pero es que un CDS más fino y más resistivo, esto va prácticamente en contra del comportamiento de una unión PN. En la unión PN se busca que el CDS sea lo más conductor posible, bueno, que su concentración de donores sea lo más grande posible para que la región de carga espacial sea más extendida hacia el absorber. Pero pues está muy mejorada. ¿Cómo entender? ¿Cómo entender esto experimentalmente? Pues ahí la cuestión, sí, claro. Ahí la cuestión estaba, si lo vemos de esa manera, sería un poco complicado, pero si nos enfocamos en un mecanismo de tunelaje, el hecho de hacer un PS más restrictivo iba a hacer que el campo eléctrico de esa unión se debilitara. Si el campo eléctrico se debilita, la contribución de tunelaje sería menor. De esta manera. Hola, hola. Perfecto, gracias. De esta manera, si el campo eléctrico se debilitaba y la contribución de tunelaje iba a ser menor, era posible mejorar el voltaje del dispositivo a pesar que la densidad de corriente era menor. Y gracias a eso fue que se logró explicar el comportamiento, como ven ustedes aquí, el hecho de tener un CDS con una concentración de donores más pequeña, se podría obtener lo que sería el aumento de la eficiencia gracias a ese mecanismo. Sin ese mecanismo no seríamos capaces de explicar esto que estaba sucediendo en este tipo de dispositivos. Otro tema interesante, en este caso más reciente, es el caso de del sulfuro selenuro antimonio, el cual es un material lo que sería ortorrómbico, que presenta propiedades interesantes para aplicaciones fotovoltaicas. Este material, a diferencia de la questerita, son 3 elementos. Esto ayuda en no tener tanto dolor de cabeza con las fases secundarias. Por otro
Aparte, la temperatura de procesamiento son mucho menores a la que esterita, en la cual se requería 550 grados prácticamente. Entonces, desde el punto de vista de escalabilidad, pues este material es más atractivo, incluso si lo comparamos con otros materiales como perovskita, pues es más estable. Entonces, de igual manera como los materiales cuando surgen y están siendo aplicados en el dispositivo, se requiere una explicación teórica de lo que está sucediendo. Y esos fueron los primeros pasos que se dieron. En este caso, en este material, de hecho, hay un estudiante que está aquí en el doctorado en doctorado en energía, ¿no? Que es la estudiante Miriam Marmara, el doctorado en energía que está trabajando, de hecho, en este tipo de temas. Analíticamente se puede hacer el estudio de este comportamiento con las expresiones que le había mencionado anteriormente, que son aproximaciones que se hacen a este tipo de dispositivos. Y como les decía, bajo el límite radiativo se puede ver qué es lo máximo que se puede obtener. En este caso, pues es un material atractivo, nadie había reportado esta parte. Podemos ver que incluso este material promete una eficiencia cercana a 29%, de ahí que podemos ya poner en el artículo de que sí vale la pena trabajar experimentalmente, porque teóricamente dice que podemos llegar hasta cerca del 29% de eficiencia. Pero pues a pesar de que se puede llegar a un 29, la práctica no es tan sencilla, porque podemos ver que sí tenemos en cuenta la contribución del tiempo de vida de los portadores minoritarios dado por defectos, boom, nos encontramos que la eficiencia puede ser tan pequeña como se ve experimentalmente en el caso de tiempos de vida cercanos a los nanosegundos. Pues vean cómo la eficiencia anda alrededor del 4%, y así fue en su momento. En la actualidad ha llegado a tener cerca del 10 y 11%, y efectivamente ha sido gracias a que incluso los tiempos de vida de los portadores minoritarios han logrado ser mayores que esto. Entonces, este trabajo de hecho fue el primer estudio reportado en el tema. Posteriormente se hizo la fabricación de este tipo de dispositivos en estructura NIP. Entonces se procedió a simularlo. En este caso se obtuvo una eficiencia, como pueden ver, del 10%. Una de las que el estudiante, en este caso Miriam, nos estuvo apoyando también en esta simulación. Una simulación hecha directamente a partir del simulador SCAP, que es un simulador que parte de las ecuaciones de transporte que les comentaba anteriormente, pero pues las resuelve de manera numérica. Y de igual manera se vio el impacto que tenían estos mecanismos. Y de esta manera se estudió lo que serían los defectos de volumen y los defectos de intercara. Y se vio cómo la intercara con el sulfuro de cadmio era la más problemática, de hecho, que la intercara de este material sorbedor con el Spiro. Entonces, a partir de aquí, y esto es de cierta manera de entender, porque el campo eléctrico hace que esos electrones sean arrastrados hacia esa mera unión con el CDS, y es ahí donde existen las mayores pérdidas. Entonces, esto se explicó en su momento y lo logramos incluso publicar hace un par de años en la revista Applied Physics Letter. En este caso, de igual manera, vean cómo se estudió el efecto de las dos intercaras, y prácticamente podemos ver cambios más abruptos en esta intercara con el sulfuro de cadmio respecto a la intercara con el Spiro, de que sería la otra, bueno, al considerar esta estructura de tipo pues NIP. Y pues fue un resultado interesante, ya que pues de la misma manera pues nadie había logrado entender qué es lo que estaba sucediendo en este tipo de dispositivos. De la misma manera, pues se procedió cierto estudio ya más profundo en cuanto a lo que sería aproximaciones analíticas en este tipo de dispositivos, una vez más corroborando, pero en unión PN, una vez más corroborando el efecto de los defectos de volumen, incluso hasta de las resistencias en serie y en paralelo, cómo estos son capaces de entender y de explicar tanto el comportamiento experimental como pues entender de cierta manera el porqué de eficiencias bajas cuando este tipo de celda se fabrica de una manera tradicional en unión PN, y por lo tanto pues resulta más recomendable hacerlo en estructura NIP. En este caso también una de las ventajas que nos ofreció lo que sería la simulación analítica es hacer un estudio más minucioso del impacto de diferentes composiciones y para los diferentes mecanismos. Esto se complica bastante en el SCAPS, porque en el SCAPS esto sería un poco más de dolor de cabeza. En cambio, si tenemos estas ecuaciones, tenemos las condiciones, serían programarlas en Wolfram Matemática o en el software que estemos utilizando, y es más fácil entender esto en comparación con cuando utilizamos otro software como SCAPS.
Entonces, de esta manera, pues igualmente se vio la importancia, por ejemplo, mejorando este tipo de celdas se puede llegar hasta un 16.25 y no es posible obtener más por el efecto de la resistencia en serie y en paralelo, que vemos que bajo condiciones ideales sería un 21.8. Entonces, esta tecnología, en lo que vemos es que a medida que nos separamos un poco de teluro de cadmio y SiC, nos encontramos otros problemas de dolor de cabeza que pueden ir desde lo que sería presencia de defectos de intercara hasta problemas también de resistencias en serie y en paralelo, cosas que cuando trabajamos con celdas solares de teluro de cadmio SiC, no, por lo general no nos están rompiendo tanto la cabeza. Entonces, debido a que el CDS es un problema, una de las primeras es, digamos que es el amor inevitable. No lo deseamos, pero al mismo tiempo no encontramos otro material buffer mejor. Entonces la idea es, ok, vamos a reducirle lo que sería la cantidad de cadmio. El cadmio es un elemento cancerígeno, es un dolor de cabeza. Una de las posibilidades, metiéndolo sin que reemplaza el cadmio, entonces pues esto hace que el ancho de zona prohibida aumente, lo cual es excelente porque reduciría las resistencias parásitas y pues esto podría ayudar. Y sí, efectivamente se observa que al ser la sustitución es posible mejorar la eficiencia en este tipo de dispositivo con una concentración incluso del 40%, como pueden ver ustedes aquí, de zinc. Entonces, esto es un trabajo también que fue realizado en su momento por la estudiante Miriam. Y aquí en este caso, pues se procedió a la optimización y se compara lo que sería una celda sin optimizar, que podría ser del 13% después de algunos ajustes, y luego con la optimización podría ser del 14 hasta el 17 sin consideramos el efecto, sin considerar los efectos de resistencia en serie en paralelo. Como les comento, una vez más, la resistencia en serie en paralelo juega un rol aquí importante en este tipo de dispositivo. Y este trabajo, bueno, recientemente de hecho se publicó en la revista Solar Energy. Y bueno, por otra parte, en un trabajo posterior desarrollado por Miriam, en este caso, lo que hizo fue no solamente reemplazar el sulfuro de cadmio por el sulfuro de cadmio zinc, sino también que el Spyro, desde un punto de vista tecnológico, es un material bastante complicado. Se propuso el óxido de cobre, y pues se pudo observar dentro de los resultados que se mejora el dispositivo, tanto la JB como la EQE, y este es un trabajo que apenas recientemente fue publicado en la revista Physics Status Solid. Bueno, por otra parte, me gustaría mencionar que en este caso contamos con un estudiante de maestría que está trabajando en el tema del teluro de cadmio. Como hemos mencionado, el sulfuro de cadmio es un material bastante problemático y tratamos incluso de reemplazarlo. Una de las opciones, sí, pues es el sulfuro de cadmio zinc, pero digamos que una solución más drástica sería reemplazarlo por el sulfuro de indio, una ruta que se está evaluando experimentalmente en el laboratorio de la doctora Luz de Jabor, y que tenemos un estudiante trabajando en la simulación de este tipo de celda. Aquí podemos ver que uno de los éxitos, después, si tienen duda de esto, pues pregúntenle al estudiante todo el dolor de cabeza que le ha sido reproducir esta data experimental. Cómo la eficiencia cuántica en este tipo de celdas pues se logra reproducir igual que la JB, lógicamente dentro de un rango de error. Ahí él les puede contar mejor. ¿Y qué hemos observado? Bueno, un papel importante que juegan los defectos en bulto. Aquí en este caso no hizo falta considerar lo que serían los defectos de intercara para explicar lo que estaba sucediendo. Por otra parte, pues vimos que interesante que el CDS al reemplazar el sulfuro de cadmio sí es posible mejorar la eficiencia. Esto abre pues lo que sería el diapasón al estudio de este tipo de material y lógicamente nuevos retos que va a implicar incorporar este material en la celda solar. Y también pues hay que tener en cuenta una de los resultados preliminares que hemos obtenido es que también el efecto de las resistencias que tienen un rol importante en este tipo de celdas. Entonces, de esta manera le he explicado cómo se puede, a partir de la simulación tanto analítica como numérica, obtener celdas solares de segunda generación, entender qué sucede y por qué no proponer rutas para mejorar las mismas. Posteriormente, bueno, hablemos un poco ya de los nanos. ¿Por qué los nanos? Pues me gusta esta imagen. Esta imagen pues es alguien pensando frente a un pozo. Pues ahí está diciendo wishing well. En este caso pues se habla de un deseo, arrojamos una moneda, pozo para el mejor de los deseos, pero pues también well hace referencia en este caso no solo a
al tener el mejor de los deseos, sino también hacer las cosas, no solo hacer las cosas bien, sino también a pensar en lo que serían los pozos cuánticos como una posible solución. Y no solo los pozos cuánticos, en general esto lo voy a presentar enfocado hacia pozos cuánticos, pero en general me hago referencia a la importancia del uso de nanoestructuras en la fotovoltaica. Ya sabemos que la parte nano está de moda. Mediante lo que sería el Van-Gogh de los materiales, la afinidad electrónica, es posible obtener lo que sería el confinamiento cuántico, el anhelado confinamiento cuántico. ¿Qué permite esto? De la mecánica cuántica conocemos problemas típicos de pozo de potencial de paredes finitas, infinitas, pero esto es posible tenerlo en la práctica, ¿sí? De hecho, esto no es nuevo, desde que apareció la física del estado sólido, los semiconductores y estas propuestas, hay muchos estudiando el tema de los pozos cuánticos, superredes, puntos cuánticos, hilos cuánticos. Lo que es un hecho es que a partir de las dimensiones, ustedes saben, de la cuántica, es posible controlar los eigenstates, ¿no? Los autovalores que tengamos dentro de ese pozo a partir de esas dimensiones, y por lo tanto, si lográramos controlarlo, estaríamos controlando las transiciones que tienen lugar. Y de esta manera estaríamos controlando o reduciendo lo que sería pérdidas de termalización, mientras que tenemos una absorción, digamos, más eficiente en este caso, o podría ser más efectiva. La manera más simple de tratar este problema es partiendo de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Claro, aquí en este caso, si lo utilizamos en el estado sólido, pues esto conlleva varias aproximaciones, como la aproximación de la masa efectiva, ¿no? Esa es la diferencia que existe entre el problema académico que vemos en curso de cuántica tradicional a este. Lógicamente esto conlleva un poco más. Entonces es posible tener la presencia de estados discretos tanto para los electrones como para los huecos, o al menos para uno de estos. Si tenemos esos niveles discretos, podemos controlar la absorción y esto podría resultar en un mejor dispositivo. Entiéndase que esto es válido tanto en celdas solares como en láseres. Incluso a partir de ese confinamiento podríamos tener transiciones específicas radiativas y por lo tanto láser que emitan en ciertas longitudes de onda que estamos buscando. Como ustedes saben, si tenemos un material en bulto, tenemos una densidad de estados en bulto bien definida. Ahí no podemos hacer mucho. Prácticamente hay que trabajar con el material que tenemos, su band gap cuál sería, y ya no podemos hacer más nada. Pero si el propio material lo tenemos en forma de nanoestructura, por ejemplo, en pozos cuánticos, es donde tenemos el confinamiento a lo largo de una dirección y ese portador, ya sea los electrones o huecos, se pueden mover en la dirección perpendicular de esa dirección de confinamiento. Vamos a tener una densidad de estados escalonada. Y así sucesivamente si pasamos a los hilos cuánticos, donde existe confinamiento en dos direcciones, mientras que el portador solamente se puede mover a lo largo de una dirección, lo cual nos recuerda un hilo, y el punto cuántico donde tenemos el confinamiento en las tres direcciones, y pues podemos ver aquí que la densidad de estado es una función delta. Entonces, a partir de esto, se puede proponer el uso de nanoestructuras en celdas solares y por lo tanto ver las ventajas porque tenemos un control y esto puede traducirse en un mejor o buscar las condiciones para un mejor comportamiento del dispositivo. Uno de los primeros, de hecho la primera propuesta de este tipo de celdas solares se hizo en indio galio arsénico, arsenuro de galio con fósforo. Esto fue en el año 1990 con fue Barham y Duhan. Ellos procesaron este tipo de celda solar y efectivamente observaron la eficiencia cuántica, un corrimiento que no estaría sin la presencia de estos pozos cuánticos. Corrimiento que se debe a la absorción extra. Vean que la celda solar sin pozo sería tal cual la estamos viendo aquí, banda de valencia, banda de conducción. El incorporar pozos implica energías que anteriormente eran perdidas porque no ocurría esa transición. Al incorporarlos, vamos a tener una absorción extra y esa absorción extra implicaría una densidad de corriente mayor a la que tendríamos en el material sin nanoestructuras. Y por lo tanto, de esta manera vamos a obtener un corrimiento en la eficiencia cuántica, un aumento de la densidad de corriente, y esto, si el voltaje de circuito abierto no se ve tan afectado, podría mejorar la eficiencia de dispositivos. Este tipo de trabajos apenas se va a encontrar en la literatura más trabajos teóricos que experimentales, por lo mismo es un campo todavía
emergente. En este caso, les presento una de las aproximaciones que se tiene para analizar el tema de manera analítica, donde de igual manera se parte de la ecuación doble exponencial, que pues se obtiene a partir de las ecuaciones de los semiconductores, donde se tiene componentes ya sea por recombinación radiativa, que es la típica, por los defectos ya sea de volumen, intercara, y pues la eficiencia cuántica, vean que en principio se calcula considerando las tres zonas, como les comentaba, con la diferencia de que la región intrínseca, que en este caso es donde se colocan esas nanoestructuras, donde debe ocurrir ese incremento de la absorción, y esto lo podemos ver en este término donde vean aquí que la absorción ocurre también por teniendo en cuenta el coeficiente de absorción de esos pozos y sus anchos. Y ese coeficiente de absorción pues se obtiene de una fórmula típica que encontramos en el libro de semiconductores, que a fin de cuentas es una fórmula que se deriva de la regla de oro de Fermi en este caso. Entonces, recientemente este tipo de estructura, gracias a la questerita que tiene una alineación de bandas como se presenta aquí, podemos hacer un ensanguichado entre la questerita con azufre y selenio y de esta manera podríamos tener pozos. Claro, pozos hablando de solamente en pozos, pero ¿por qué no? También podrían ser puntos cuánticos y hilos cuánticos. Si lo tenemos así, esta propuesta la hice en su momento. La eficiencia de este tipo de celdas, teóricamente lo máximo que va a llegar es el 29.7%, pero al incorporar nanoestructuras, ok, esto no es para que vayan al laboratorio y ya lo vamos a obtener ese 43.3%, pero una vez más nos dice, si aplicamos nanoestructuras, vean la potencialidad de mejorarlo. Experimentalmente no vamos a obtener ese 43.3, o al menos no ahora, a lo mejor tienen que pasar 50, 100, no sé, 300 años para así como el caso del silicio. Ya nos estamos acercando al 28%, pero potencialmente mire cuánto podemos llegar. Esto implica que posiblemente si tengamos este tipo de estructura experimental y le agreguemos nanoestructuras, posiblemente el resultado de esa celda sí mejore respecto a lo que estamos teniendo. Esa es la idea fundamental de esto. Claro, para ese tipo de estudios, lógicamente, necesitamos meternos más a fondo en la aplicación de ese tipo de nanoestructuras para ver qué tanto podríamos mejorar ese valor. Pero efectivamente, sí se puede hacer este tipo de resultados. De hecho, se publicó y hasta recibió el reconocimiento de la revista Applied Physics Letter como Fisher, que es uno de los destacados de ese número. Siguiendo esta misma línea, también pues se puede hacer lo mismo en el sulfuro de estaño. Ya les prometo que este va a ser el último. En el sulfuro de estaño vean que a diferencia de la questerita anterior, solamente el confinamiento cuántico se tendría para los electrones, no para los huecos. Esto pues está dado por la afinidad electrónica. Si hacemos este análisis desde el punto de vista de la cuántica, el impacto que tiene el ancho, por ejemplo, de los pozos en la formación de niveles energéticos, vemos resultados que posiblemente lo han visto seguramente en cursos de cuántica. En este caso, si tenemos pozos más anchos, van a aumentar lo que sería el número de niveles que aparecen dentro del pozo y cada vez esos nivelitos se van a pegar más al fondo, al punto que se espera si el material es lo suficientemente ancho, se pierde el confinamiento cuántico, por lo tanto se tiende un continuo. Pues esto es un resultado típico de la cuántica. En otro caso también esa profundidad del pozo, en este caso la podemos ver a partir de la concentración de selenio. Conforme se vaya acercando a 1, esta profundidad viene siendo de 0.3 electronvoltio, como pueden ver. Y lo interesante es que sí, efectivamente, conforme se va acercando a 1, va apareciendo, incrementándose el número de niveles dentro del pozo. Pero vean incluso cómo los primeros niveles prácticamente no cambian con la profundidad del pozo. Eso nos hace pensar que para estos niveles, ese pozo de paredes finitas se comporta como si fuera un pozo de paredes infinitas, donde sabemos que en este modelo de la cuántica, pues en realidad el ancho del pozo, pues lo que sería, perdón, la profundidad del pozo no afecta porque estamos hablando de un pozo de potencial de paredes infinitas. De esta manera, bueno, se hizo la evaluación en la eficiencia y efectivamente vemos que no es tan atractivo porque lo que se lograría en este tipo de estructura sería un 32%, mientras que en material de por sí logra como un 29 o 30%. Aquí sí de plano se diría, no, no te conviene, no conviene. Sí, sí es un poco más, pero imagínense todos los retos tecnológicos para obtener solo un 32%. No conviene, conviene más tirarle al de 40%.
Y este trabajo, bueno, se publicó hace un par de años. De hecho, este trabajo fue desarrollado por un estudiante de maestría que tuve en física matemática ahí en la Universidad de Guadalajara, en este tema trabajando. Hay otros trabajos que se tienen, que tengo en colaboración en el tema de la perovskita, incluso hablando del sulfuro de antimonio, el selenuro de estaño, sulfuro selenuro de estaño. Es decir, hay varias colaboraciones que se han tenido en estos temas. Y a modo de conclusión, como pueden ver, cuando se tiene qué ventajas o la importancia de la simulación de celdas solares. Primeramente, somos físicos, la mayoría de nosotros. Es entender la física de lo que está sucediendo. Entendamos la física del dispositivo para ver si posteriormente podemos mejorar. Eso es lo importante. El entendimiento de esa física permite decir, por ejemplo, que este intercara, proceso de tunelaje, juega un rol fundamental en la questerita tradicional. Que la intercara, por ejemplo, es menos problemática cuando se tiene la questerita con selenio. Incluso en este tipo de unión con el sulfuro selenuro de antimonio, se tiene que los defectos de intercara tienen un rol fundamental. Incluso se tiene que el mecanismo de tunelaje no es tan dominante. Por otra parte, esto permite decir en un laboratorio qué material te conviene más para trabajar. Vimos que la questerita con selenio era un mejor candidato, ¿sí? Incluso vimos dentro de este compuesto que una composición del 20% era mejor para trabajar. No es necesario hacer diferentes composiciones en el laboratorio. En este caso, pues teóricamente tenemos el soporte. Vamos a concentrarnos en esta composición y este va a ser el mejor resultado que vamos a obtener a partir de esta. También podemos tener propuestas alternativas como lo que les comentaba en su momento, la MIS, el reemplazar el sulfuro de cadmio por el sulfuro de cadmio zinc o incluso por el sulfuro de cadmio si estamos por el sulfuro de indio, si estamos hablando de celdas solares de teluro de cadmio. Es decir, todo esto nos permite la parte teórica. Y de esta manera pues estamos ahorrando material, estamos ahorrando tiempo. Y por otra parte, bueno, pues como pueden ver, también nos permite el estudio del impacto de nanoestructuras, ver hasta qué punto las nanoestructuras nos pueden salvar la eficiencia del dispositivo, pues cómo mejorarlo. Esto a modo de resumen, las personas con las que estoy colaborando, de la Universidad de Guadalajara, incluso de aquí de Politécnico, de universidades internacionales, a modo muy de resumen, porque pues sí he tenido más colaboraciones que esta. Y pues finalmente me gustaría comentarles, bueno, que ahí en la Universidad de Guadalajara contamos con maestría, doctorado en la parte de ciencia físico-matemática, con un enfoque nano. Tenemos prioridad uno, ahora que CONACYT hizo todo un desastre en 4 prioridades. Afortunadamente nos tocó la uno y así que son invitados. Igual aquí, bueno, les comentaba, estoy trabajando con la doctora Luzde, cualquier interesado o interesada en este tema de simulación, procesamiento de celdas solares, con mucho gusto podríamos platicarlo. Y pues, muchas gracias por todo. Y una disculpa ahí por aburrirlos tanto. Les agradecemos mucho su plática, doctor No se Michael. escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Ya la aburrí, nadie quiere preguntar. Ah, hola. Hola. Bueno, yo tengo una duda. Ujú. Dijo que está creando energía. Sulfuro selenuro antimonio. Ujú. Crea esa parte, pues realmente a la parte realmente, mi pregunta es, yo sé que es cáncer, ¿cómo es que logran a SCAP? A ver, en el caso de este estudiante, está haciendo algo muy similar a lo que tú has hecho.
En este caso se partió de una información experimental, ¿sí? Bueno, la diferencia, digamos, entre ella y el caso, bueno, tuyo, es que, por ejemplo, la información experimental ustedes la tienen en el laboratorio, las celdas que ustedes han procesado de teluro de cambio, ¿no? Esto es una ventaja, porque a fin de cuentas son sus propias celdas. En el caso de ella, pues fundamentalmente nos hemos basado en los reportes de eficiencia máxima. Exactamente igual, hemos visto esos papers, hemos agarrado esa información experimental de eficiencia cuántica, densidad de corriente, voltaje, ¿sí? Y a partir de esto, la idea es buscar el modelo que reproduzca esa información, ¿sí? Modelo que de cierta manera lo vimos, ¿no? Claro, en tu caso, por ejemplo, al ser teluro de cadmio, sí, la intercara es menos problemática por lo mismo del proceso de interdifusión que ocurre. No es tan así en este tipo de material, entonces ahí sí habría que tener en cuenta. Y lo que se hizo fue eso, evaluar el impacto de cada uno de estos mecanismos, de tal manera que pudiéramos acercarnos más a la información experimental. Ya una vez establecida o reproducida lo que sería la información experimental, el siguiente paso es cómo lo mejoramos. ¿Sí? Entonces, en esos pasos, pues de hecho algo similar estás haciendo la propuesta del sulfuro de indio, reemplazando al sulfuro de cadmio. En el caso de ella fue incorporando zinc. En otra película, pues reemplazando lo que sería el espiro por el óxido de cobre, ¿sí? Originalmente la propuesta esta concernía lo que era, más bien su propuesta de doctorado era tomar esto, ¿sí? Mejorarlo y volverlo a llevar al laboratorio para procesar la celda, ¿no? Pero pues 4 años a veces es poco tiempo. Se complica demasiado, sobre todo inicialmente cuando se obtiene el estudio teórico, después viene el siguiente paso. Ella se ha quedado en la parte fundamentalmente apenas se está viendo el procesamiento del dispositivo, ya tiene ya lo que sería procesado experimentalmente en material caracterizado, pero pues es un reto, ¿no? Es un reto posteriormente después de obtener lo que sería el dispositivo. Primeramente el dispositivo tal cual, sin hacerle mejoría, y después probando el dispositivo con las mejorías que estás proponiendo. A ver qué tal. Entonces es un reto. Sí, ese es el camino, ¿no? Que en tu caso, bueno, maestría 2 años, es mucho más complicado. Ujú. No, SCAPS no. Exacto, exacto. O sea, SCAPS, tendremos que, o sea, o crear un programa o más bien ya con la teoría que se tiene comenzar a hacer esa parte analítica y SCAPS es lo más, digamos, es un paso inicial en la simulación, ¿sí? Un paso inicial donde pues estás aplicando, resolviendo las ecuaciones de semiconductores de manera numérica, ¿sí? Pero es solamente para materiales en bulto. Ahí no entra cuestiones nada nano, ¿no? Entonces, cuando incorpora lo nano, hay quienes han sido atrevidos y han tratado de meterle nano a SCAPS, que son luego los papers que me llegan y ando rechazando, ¿no? Porque yo, oye, pues, ¿qué te pasa, no? Es decir, no, no viene al caso, ¿no? Es decir, hay otras propuestas que se han hecho a nivel internacional, incluso por ahí yo digo que hay un alemán muy bueno, digo que está loco, pero lo digo en el sentido mejor de la palabra, que es muy bueno, que utiliza hasta las funciones de Green para simular toda esta parte. Es decir, el tipo está volado, ¿no? Le mete lo último prácticamente, o lo más denso de la mecánica cuántica ahí para... Sí, prácticamente es como utilizar una paquetería casi de DFT para tratar de ver lo que sucede ahí, el comportamiento electrónico. Pero esto pues lógicamente lo puedes llevar lo más profundo que tú quieras, ¿no? En dependencia. Pero sí, el hecho de incorporar nanoestructuras ya significa dejar a un lado SCAPS y tener que utilizar posiblemente tu propio software, ya sea Wolfram Matemática, ya sea MATLAB o lo que estés utilizando, ¿no? Eh, Como tal comercial, no. No, exactamente. Sí, comercial, desgraciadamente, el alemán está prometiendo hace tiempo su software, pero hasta ahora no lo ha sacado. Una vez me dijo, sí, sí, cuando lo tenga, no te preocupes, te lo doy gratis. Así me dijo, pero todavía no lo acaba de terminar. Digo, igual sigue publicando, lo sigue aplicando, me imagino que lo está perfeccionando, ¿no?
Pero sí, en este campo, hasta ahora, en la parte de aplicación nano, pues se ha sido un poco más celoso y no hay nada disponible tal así como SCAP. Y es lo bonito. Es lo bonito porque a fin de cuentas, pues somos físicos, ¿no? Están estudiando física por algo y si están estudiando física es porque realmente nos gusta la física, ¿sí? Nos gusta ver esto y ¿por qué no? Sin llegar a ser programadores, ¿por qué no ver ahí lo que sería, insisto, el comportamiento que está sucediendo? Y de esta manera dejaría de ser lo que sería una caja negra, ¿no? Por ejemplo, SCAP a veces nos da cada cosa que, oye, y hay que tener cuidado incluso con la física porque el SCAPS a veces ha dado cada resultado que uno tiene que decir luego, hey, espérate, esto por la física, aquí está sucediendo algo. Bueno, lo has visto en la interacción que hemos tenido con tus avances, ¿no? Que hay que tener bien presente que es una herramienta, pero en todo momento se tiene que sujetar a lo que estamos, a la realidad física. No, pues sí, por eso aparece cada loco en la literatura luego que en SCAP, por ejemplo, logra el 40% de eficiencia una celda solar y ve esos artículos. No es que medio SCAP así, ¿no? Digo, hay que tener cuidado, ¿no? Como experimentalmente también sucede lo mismo. Cuando estaba el doctorado vi un estudiante que estaba haciendo su maestría y midió una muestra, no era una celda, una muestra en oscuridad y le dio una respuesta de corriente sin aplicar voltaje. Imagínense. Y no se me olvida eso, era de hecho en un curso del doctor Vigil. Y le dijo, oye, pues, ¿cómo vas a tener una respuesta corriente sin voltaje? No lo sé, así me dio el equipo, le dijo. Entonces, pues la idea es que estamos estudiando ciencia, ¿sí? Y hay que estar lo mejor preparado y entender y saber explicar bien las cosas, ¿sí? Nada, creo que habían levantado la mano, no recuerdo por ahí. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, Sí, primero que nada, pues, muchas gracias, muy interesante lo que me aburrió. gracias. Pero sí, del tema. A la cuestión, va en esa parte de que estoy utilizando la quisterita como capa absorbente Ajá, y utiliza también sulfuro de cadmio. ajá. Ahí es mi duda. Bueno, también le llama capa buffer al Buffer, buffer. sí. ¿Es distinto a una capa ventana? Es que por lo general en celda solar la capa ventanas es el óxido de zinc dopado con aluminio, óxido de zinc tal cual intrínseco, el hito, porque son las capas iniciales, Sí. la cual incide, es decir, que tienen un rol como contacto metálico, ¿sí? Pero también tienen que ser transparentes, ¿no? Entonces, la idea es que sea lo más transparente posible para que esos fotones lleguen, preferiblemente se absorban en el absorbedor. Ok. Bueno, mi pregunta más que nada va, está usando casterita como capa absorbente, CDS Sí, como capa buffer, buffer. como le llama, pero todos los problemas que está teniendo es en la interfase, ¿no? Ajá, en la, Eh, ento- en la unión entre los dos en la materiales. unión, y no ha intentado ver si se puede agregar una capa intermedia entre esas dos y poder Sí, mejorar ese acople. sí, de hecho lo han hecho. Han tratado de introducir nanocapas de eso, óxido de serio. ¿Cuál es este que es elemento CE? Serio, ¿no? Eso, por ejemplo, lo han hecho. Sí, lo han hecho en la literatura y lo han publicado. De hecho, en su momento lo publicaron en Applied Physics Letters. Hicieron varias capas en esa unión, pero igual, el resultado tampoco no es que sea muy alentador. Pero para una capa absorbente, bueno, de casterita conviene Ajá. una capa de sulfuro de cadmio. ¿Da mejores eficiencias o hay otra capa buffer que podría reemplazar al sulfuro de cadmio y tener una mayor Sí, eficiencia? O de hecho, lo curioso es eso. En principio, ¿por qué no podemos reemplazar el sulfuro de cadmio? Pero hasta ahora no hemos podido, tanto experimental como teórico. El teórico, yo he visto trabajos que te dicen hasta el sulfuro de zinc, que no exageres, pues el sulfuro de zinc, por ejemplo, tiene un ancho de zona prohibida bastante grande y cuando ve la alineación de banda, no, pues eso no va a ayudar en nada en la separación electrónica. Posiblemente sea una mejor solución incorporar lo que sería el sulfuro de cadmio zinc en este tipo de cosas. Y sí, por ejemplo, sí se ha visto pequeñas mejoras. ¿Cuál es el problema? Que a nivel laboratorio tenemos una celda, posiblemente no sea la mejor, hacemos esto y mejoramos y lo publicamos. Pero los que tienen la máxima eficiencia, o no lo hacen o no les da, porque ellos no publican nada al respecto. Es decir, nosotros tenemos un 3, 4, 5% de eficiencia. Hacemos estas propuestas y ¡pum! Mejoró. Y es
Es práctico, es como se llama, es importante, es un resultado interesante que puede ser publicable. Pero lo interesante sería que esos que reportan que tienen su máxima eficiencia certificada hagan eso. Y curiosamente no lo hacen. Ahí hay de dos. O les importa un bledo lo que hacemos nosotros y no nos dan tanta importancia, o lo hicieron, no les dio y por lo tanto no lo reportaron. Porque también la literatura está lleno de eso. Desgraciadamente, esos vacíos ausentes de la literatura, de cosas que no dan, eso no se publica. Entonces tenemos que ir al laboratorio, no nos dan, y a lo mejor digan, por eso posiblemente es que no, nadie lo va a publicar. Entonces, pero el tiempo que empleaste Sí. para ver que no servía, pues ya es irreversible. Y como última pregunta en la parte de nanoestructuras, por Ajá, ejemplo, sé muy por encimita cómo funciona SCAP. Veo que cuando han simulado obtienen siempre una eficiencia mayor sí, a lo experimental. ajá, Sin embargo, poco a poco van metiendo lo que son defectos y la eficiencia se va acercando más al resultado ajá. experimental. En la parte de nanoestructuras, ¿qué es lo que hacen? Ya no meten un defecto, sino, digamos, una especie de ventaja, ¿no? Que haga que la eficiencia aumente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de nanoestructuras, ¿sí? El principio del incremento de la nanoestructura no es tanto controlar las propiedades del material, sino a partir de la propiedad de esa nanoestructura. La absorción de una celda solar se debe al material en bulto, fundamentalmente el absorbedor. A partir del bandgap que tenga, es una densidad de corriente específica que vas a obtener. Y ya eso sí es bastante sabido. Es decir, si utilizas, por ejemplo, un Bangá de 1.5, ¿sí? Y 1.4 y apareces en la literatura, a lo mejor con 40 miliamperes por centímetros cuadrados, ahí te pueden poner un poco en duda, ¿no? Porque lo normal es que sea un 30 y algo, ¿no? Y viceversa, si tienes un Bangá de, de un electrón voltio y apareces con 42, pues mira, sí. Pero al mismo tiempo, el Bangá de un electrón voltio, cuando mides el VOC, te da 600 milivoltios, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ok, pero de repente que tengas un electronvoltio y te dé 0.9, eso sí ya, y no estamos hablando de un número mayor sería, lógicamente, un disparate, ¿no? Lo que pasa es que al incorporar nanoestructuras, si garantizas niveles de energía por debajo del bandgap, ¿sí? En un material sin nanoestructuras, esos fotones que tienen esa energía simplemente en materiales transparentes. Si incorporas nanoestructuras con energías menores, pues van a ocurrir lo que serían transiciones extras que no la tenías contemplado en el material sin nanoestructuras. ¿Sí me hago entender o no? Ahí si quieres buscamos también, por ejemplo, viéndolo así, este material va a absorber el 1.5 en su manera en bulto. Cuando tienes una esterita de 1.5, todo fotón mayor de 1.5 se absorbe, mayor o igual. Fotón menor de 1.5 se pierde. ¿Qué es lo que hacen los pozos? Los pozos en este caso, la suma de estas dos diferencias de energía anda, como puedes ver, si este es 1.5 y este es 1, es 0.5. Entonces significa que podemos tener fotones entre 1, un electronvoltio y 1.5 que sean absorbidos, que antes no eran absorbidos. ¿Sí? Si logramos absorber esos fotones que antes no eran absorbidos, ¿sí? Vamos a tener una mayor respuesta de corriente, una extensión de la eficiencia cuántica. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, la eficiencia cuántica, si vamos acá, por ejemplo, si tienes en cuenta el material absorbedor que estás utilizando, la eficiencia cuántica va a tener una caída cercana al bandgap de tu material. No puedes tener más nada ya. Bueno, a no ser que tengas una cola de absorción ahí y tengas otras cosas. En principio, no deberías si tienes un material con la mejor estructura cristalina. ¿Sí? Pero al tener los pozos, ¿sí? Y hacer esta medición, tienes que observar un corrimiento hacia mayores longitudes de onda, o lo que sería lo mismo, menos energía. Energías contempladas en ese rango. Eso habla de un extra. Anteriormente, este extra de eficiencia cuántica no lo tenías. Ahora ya lo tienes. Y gracias a ese extra de eficiencia cuántica, si vamos a las ecuaciones originales, a ver, es que vas a tener un mayor incremento de densidad de corriente. Por ejemplo, aquí.
Si tienes una extensión en longitudes de onda, la densidad de corriente bajo iluminación, ¿sí? Es una integral por las longitudes de onda. Si cae antes, pues ahí muere. Aunque tengas fotones disponibles para absorber, la eficiencia cuántica si es cero, no va a pasar nada. Pero cuando tienes esa extensión, en este caso, vas a tener un aumento de la densidad de corriente, ¿sí? Y de esa manera, si la densidad de corriente aumenta, lo otro es qué tanto afecta a tu nanoestructura el voltaje de circuito abierto. Por lo general siempre cae un poco. Si no cae tanto y mejora con la densidad de corriente, mejora la densidad de corriente, podrías tener un dispositivo más eficiente. Estas son las bases del uso de nanoestructuras. Que en el caso de SCAPS, digamos que más tiene que ver con la cuestión de acercarnos más a lo experimental, haciendo estas aproximaciones que tú dices, que a veces hay que tener cuidado. Por ejemplo, uno de los términos que se utiliza en escape es la sección eficaz de captura de los portadores. Recientemente apareció un artículo que me lo dieron a revisar y ellos decían que la sección eficaz de captura estaba del orden de 10 a la menos 20 metros cuadrados. Le dije, 10 a la menos 20 metros cuadrados. Estás hablando de las dimensiones atómicas. ¿Así a ese grado? No, pues cuando en realidad en la práctica, por lo general se habla de 10 a la menos 12, cuando más lindo quieres ser con el sistema, lo pones en 10 a la menos 15. Y para eso lo estás subestimando. Entonces decía 10 a la menos 20 y las conclusiones eran que ese tipo de efecto no afectaba. Y le respondí, pues dime algo que no sepas. Si pones 10 a la menos 20, pues no es que afecte, ¿qué estás haciendo tú que no afecte? Entonces hay que tener cuidado. Sí, es decir, este tipo de cuestiones, hablando de simulación, hay que tener cuidado porque las personas a veces abusan. Y en ese tipo de cosas, si no tienes cuidado, de repente obtienes el 25% y vas a decir, yo tuve el 25%. Y desgraciadamente a veces aparece uno que otro referee despistado que deja pasar eso y se publica. Depende de la revista, depende de varias cosas, pero pues, Gracias. de nada. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, ahí se agradece la presencia de cada uno de ustedes acá. Y espero no haberle aburrido. Un obsequio que le hacen Gracias, de gracias, parte de doctora. la- Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a todos por su participación y la siguiente sesión empieza a las 3:30. Gracias, doctor. Gracias. Hay que tener un excelente día. Gracias.